Sí, me gustaría comentarles que afortunadamente todos ustedes cuentan con los mails de todos los participantes, de todos los expositores. Entonces, realmente es una pena que no tengamos más tiempo para seguir dialogando y debatiendo, pero al menos aquí han surgido varias cuestiones y ustedes pueden seguir comentando y luego ampliando para la publicación. Quería aclarar eso, que esto no se pierde afortunadamente. Bien, vamos entonces ahora a pasar a este tercer espacio. Georgina Rabassó es profesora en la Universidad de Barcelona y de otros espacios, ha hecho una tesis brillante doctoral sobre Hildegarda de Bingen, que ha recibido varios premios por ella, es digno de ser destacado. Va a compartir con nosotros su comunicación Habitando entre tiempos, entre muertos, muertas, vivientes en la Edad Media desde la contemporaneidad. Te escuchamos, Georgina. Muchas gracias, Susana. Tengo unas notas para hablaros de este tema, que es el más extraño, esta es la comunicación o la presentación más extraña que he hecho en mi vida y a la vez es como la más propia, la más cercana, como la más íntima. No sé si durará 10 minutos o tal vez menos, pero me interesa sobre todo el diálogo que tengamos posteriormente para saber un poco que estamos así, ¿no? En esta familia de medievalistas, cuál es vuestra experiencia al respecto de lo que voy a plantear, ¿vale? Este es un poco, es extraño en cuanto al tema, en cuanto al planteamiento, ¿no? Porque quiero que habléis vosotros, básicamente, ¿no? Entonces, me animé a plantear este tema con este título, ¿no? A partir de recibir, ¿no? La invitación mucho más amplia, ¿no? De Susana, al decir, ¿no? En tu email, considero importante especificar que se trata de compartir nuestras experiencias, ¿no? Y experiencias en el ámbito de la filosofía medieval. Y a partir de allí, ¿no? Para celebrar este Día Mundial de la Filosofía, pues digo, no vamos a hacer filosofía, vamos a hacer, ¿no? Cómo la filosofía, ¿no? Afecta nuestras vidas, como mínimo es mi propósito hoy. ¿No? Con este título de Habitar entre tiempos, entre muertos, muertas, vivientes, entre la Edad Media y la contemporaneidad, para mí es la experiencia principal en la que me siento, digamos, personalmente en mi vida cotidiana como medievalista. Yo básicamente, como habéis visto, ¿no? Me dedico a la recuperación del pensamiento femenino en la historia occidental junto con muchas, ¿no? Compañeras, empezando por la propia Rosa Rius y en el grupo de investigación de la Universidad de Barcelona y sobre todo entre la Baja Edad Media y la primera modernidad. Y además, desde hace unos meses le estoy dando especialmente vueltas a esta cuestión de forma más consciente que antes, motivada por la realización de un documental, de un cortometraje documental sobre Juliana Morell, ahora os paso la imagen, que es una pensadora y escritora catalano-francesa del siglo XVII, cuya obra estamos recuperando y traduciendo junto con Rosa Rius-Gatell en el marco de este proyecto de investigación, El legado olvidado de Juliana Morell, del cual os paso el link. Bueno, os comparto la pantalla porque así la veis, ya que es muy, muy fácil, ¿vale? Entonces, a partir de pensar... bueno, ahora saldrá un segundo. Aquí. Vale, aquí tenéis a Juliana, es un personaje muy interesante, a ver si en alguna próxima ocasión, aunque ella sea, digamos, no ya de la modernidad, pero tiene muchos elementos medievales. De hecho, el texto que os comentaré después es un comentario a Vicente Ferrer, por tanto, todavía están ahí muchas cosas, una raíz medieval muy fuerte. Pues en el documental que estoy elaborando sobre esta pensadora y escritora, sobre todo de escritos espirituales, aunque tiene una formación académica y, por ejemplo, ¿no? Se formó muchísimo en la lógica de Aristóteles y fue una de las primeras en defender tesis en lógica y moral, ¿no? Frente a un público en una proto-tesis doctoral en su época. En este documental intento traer al presente, en particular sus escritos ejercicios espirituales sobre la eternidad, y conectar en los contenidos de esta obra con experiencias personales de mujeres
que en nuestros días entienden que su vida está atravesada por otros tiempos, ya sea, por ejemplo, ¿no? por la eternidad, ¿no? Por la vida al más allá, en el caso de, por ejemplo, religiosos o personas creyentes, o en el mismo caso de la historia, ¿no? Cómo nuestras vidas contemporáneas o en el presente están atravesadas por la propia historia, por diferentes momentos de ella, en tanto que nos dedicamos a investigarla. Se trata, por tanto, de un documental de creación y se sumará a una investigación rigurosa sobre la autora, su obra, pensamiento, pero sí que quisiera, digamos, conectar o pensar con personas, ¿no? Objetivamente coetáneas a mí, estas experiencias que tenemos de vivir entre tiempos, ¿no? O en distintos tiempos simultáneamente. En su introducción a su traducción del latín al francés y comentario a la vida espiritual de Vicente Ferrer, Juliana Morell afirma que su intención es hacer más accesible este texto en vistas a la utilidad que tienen determinadas almas, en este caso, ¿no? Sería Vicente Ferrer, con las cuales ella como traductora, según sus palabras, establece una conversación espiritual y con las que se siente en compañía. Es decir, ¿no? Esta idea de conversar y estar en compañía de aquellas almas cuyas palabras se traducen. Pero creo que podemos extrapolar aquí esta idea, a pesar de que la traducción debe pensarse como una esfera en sí misma, y hoy aplicarla también, ¿no? a las almas cuyos textos estudiamos, analizamos, desarrollamos, criticamos, actualizamos. Y que creo que es a lo que nos dedicamos profesionalmente, ¿no? Todas y todos los que estamos aquí presentes. Esto llevaría a una línea como más clásica, ¿no? En la que no podré entrar, pero sí que tengo que de alguna forma mencionar, que es cómo pensamos en los sujetos del pasado con respecto a nosotros, ¿no? Cómo aplicamos esa doble mirada sobre ellos y ellas, ¿no? Porque son otros respecto a nosotros, son distintos, son una radical alteridad y a la vez iguales a nosotros en humanidad, ¿no? O cómo también, a pesar de haber quedado atrás, seguimos evocándolos en el presente, a pesar de haber quedado atrás, sus mentes pueden ser más avanzadas que otras muchas en el presente, ¿no? ¿Pertenecen propiamente al pasado? Sí y no. ¿Pertenecen propiamente al presente? No y sí. Es esa respuesta ambigua con la que me encuentro. Algo que siempre presento a mis alumnos y alumnas al principio del curso con un tono algo jocoso y provocador es lo siguiente, que lo ponía en el abstract, ¿no? Que los físicos no han inventado aún la máquina del tiempo, pero que los historiadores y historiadoras hace siglos ya, no décadas, siglos, que viajamos a épocas distintas, afinando nuestros conocimientos para comprender de un modo más preciso, ¿no? Como ajustando esa lupa los hechos históricos que nos ocupamos pensar. No sé cómo será para ustedes, para vosotros, pero para mí, al adquirir conocimientos más precisos de mi objeto de estudio, ya sean, por decirlo así, ¿no? Paisajes intelectuales de ideas, geográficos, artísticos, musicales, tengo la experiencia de una visión más exacta, más cercana a aquello sobre lo que estoy pensando. Incluso, y por eso he puesto aquí este fondo de pantalla, esto es la actual abadía de Santa Hildegarda en Rüdesheim am Rhein, en Rüdesheim. Cuando he realizado estancias de investigación en esta zona, básicamente, ¿no? Que es salir de mi territorio para realmente sumergirme, no hacer esa inmersión en el paisaje de la autora que estoy estudiando, cuando he hecho estancias en Bingen, digamos, en esos momentos en los que estaba pensando tanto sobre ella, los tiempos de esos espacios se superponían, ¿no? Es decir, yo veía ese espacio como cargado de historia por lo que yo estaba haciendo todo el día allí, ¿no? Pensando acerca de ella. Incluso pensaba, esto lo hemos hablado mucho con Rosa, ¿no? En las distancias que había, por ejemplo, desde Bingen al Palacio de Ingelheim, de Federico I de Hohenstaufen, o la distancia entre Disi-Bodenberg y Ruppersberg, de allí a Eberbach, que era la primera abadía del Cister. Yo lo hacía en tren, ¿no? Pero actualmente también hay muchas rutas ahí a pie, ¿no? Para visitar los espacios del Degarda, ¿no? Esa idea de, bueno, ¿cuál sería la experiencia, ¿no? De imaginar cómo es ir en una barca, ¿no? Por esos ríos inmensos de un lugar a otro, por una barca, digamos, como más de la época, o de andar, ¿no? Hacia esos sitios, y cómo de alguna forma eso también te hace pensar, ¿no? en cómo eran esos caminos de transmisión.
Yendo a otra esfera, ¿no? También en cuanto a esos diálogos o esas líneas simbólicas, esas trazas simbólicas que quedan en los espacios y en los tiempos, pensaba que la propia universidad, o como mínimo es mi experiencia en la Universidad de Barcelona, en España, está experimentando un cambio profundo en la propia dinámica que ha constituido desde hace mucho tiempo la propia institución de la universidad, ¿no? La universidad ha sido siempre, ¿no? Como se han formado tradiciones simbólicas, legados hermenéuticos, metodológicos, ¿no? Los maestros, los discípulos, que se iban transmitiendo esa manera que queda como ese carácter, ¿no? de esa universidad, y como actualmente, para evitar lo que se lee únicamente como una endogamia, existe una transfusión, casi utilizo este término, ¿no? Como de sangre profunda entre académicos de diferentes universidades, lo cual supone una riqueza, pero a la vez también un cambio radical a analizar de lo que hasta hace pocas décadas era la universidad, ¿no? Y creo que de alguna forma me gustaría que quedara en algún sitio reflejado esta experiencia del aire de familia de los estudiosos y estudiosas en el marco de la universidad, ¿no? O de esta red, por ejemplo, en la que estamos, ¿no? Pienso, por ejemplo, en ti, Susana, pienso en Fortuny, pienso en los discípulos de Fortuny o de otros, ¿no? También, y cómo esas ramas, o sea, eso está ahí, ¿no? Y forma la universidad. Como medievalista, la intensa dedicación diaria a la lectura, al análisis, la reflexión acerca del pasado, como todos vosotros, ¿no? Y vosotras, se concreta en una jornada que ocupa un mínimo de 8 horas de las 24 horas que tiene el día, ¿no? A menudo también durante el fin de semana, de modo que a mí la verdad me lleva a cuestionarme seriamente si yo habito el presente, ¿vale? Dedico más tiempo al estudio y a pensar, digamos, sobre el pasado que a pensar sobre el presente y sobre el futuro. Muchas veces con Rosa nos reímos porque yo no miro el telediario ni siquiera, es algo que Rosa me echa mucho en cara, pero estoy realmente, es que no, tiene una importancia relativa, por decirlo así, ¿no? Os lo digo siendo totalmente honesta. E incluso, ¿no? La vida familiar y personal pues queda muy supeditada a todo esto, ¿no? Mm, Me resulta muy difícil, además, ¿no? A partir de esta formación que tengo, renunciar a no darme cuenta de la complejidad de todo lo que pasa, ¿no? No me conformo con una explicación simple, de entrada no me la creo, y entonces vivo como una especie de epogé constante sobre el presente porque me falta, ¿no? Digo, si todavía no he entendido el pasado, ¿cómo voy a entender el presente? ¿No? Y este presente, ¿dónde se enraita? Es como muy complejo, ¿no? Entonces, es como un cierto que también me hace como apartarme, ¿no? De esos tiempos tan rápidos, ¿no? Y cambiantes del presente en el que yo me parece que no hay espacio para la comprensión profunda de lo que realmente pasa. Y me llevo a preguntarnos realmente en qué tiempo vivo, ¿no? Soy coetánea de mis coetáneos, soy contemporánea, ¿no? Estoy atravesada por genealogías de ideas y de los personajes con los que desarrollo como una especie de parentesco simbólico, una intimidad psicológica imaginaria. Y además, ¿no? Es como que de alguna forma para a las autoras, que yo me gusta mucho el término de María Jimeno, ¿no? Que llama queridas viejas, porque yo las llamo mis muertas, pero en realidad son muertas que están vivas, ¿no? Y no están muertas, un poco como lo que dice Cassirer, ¿no? Que en el pasado queda algo, ¿no? Como un centro vivo que es de aquí el hilo del que tiramos, ¿no? Entonces, yo estas autoras que estudio las siento como una familia, como unas ancestras simbólicas que me han hecho quien soy, que viven en mí. Y son mis lecturas, ¿no? Son las lecturas que hacemos, pero también son ellas y me siento parte casi de esta ciudad, de esta ginecotopía que presentaba Christine de Pizan en La Cité de Dames, la ciudad de las damas. Entonces, un poco como quería, no sé cómo voy de tiempo, Susana, igual me has enviado ya un mensajito. 2 minutos, Georgina. Vale. Bueno, básicamente me pregunto, ¿no? ¿Por qué tenemos este empeño en qué es lo que nos aporta, ¿no? ¿Por qué nos calan tan hondo estas voces lejanas, arcanas, que hablan desde un lugar tan distinto en el fondo en el que estamos, ¿no? Si lo pensamos, porque todo presente, como diría Hannah Arendt, ¿no? Tiene una radical diferencia con respecto al pasado.
Y me gustaría mucho pensar, ¿no? ¿Por qué a veces incluso nos referimos a ideas de la filosofía medieval antes que a categorías de la filosofía contemporánea para pensar el mundo actual, ¿no? ¿Por qué hacemos esto? Y me interesaría mucho esto, sobre todo, ya que todos estamos aquí un poco, ¿no?, dislocados, descolocados en relación a nuestros tiempos, para buscar espacios en común y puntos en común de esta experiencia singular que creo que nos diferencia de otros sujetos contemporáneos, ¿no? Y que es un poco nuestro deber pensar, porque es una especie de riqueza también identitaria del presente, más allá de, por ejemplo, ¿no?, otros movimientos LGTB, lo que sea, ¿no? Creo que también ahí hay un núcleo duro y sensible a la vez en la que pensar. Y quisiera, pues si en el turno de palabras me pudieran explicar algo acerca de esto que les planteo según su experiencia. Gracias. Muchas gracias, Georgina, muchísimas gracias. Y bueno, vamos a dar lugar a las otras dos personas y luego que cada uno te responda lo que has preguntado. Gracias. Muy bien. Muy bien. Seguimos ahora con la licenciada Laura Carolina Durán, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional de Buenos Aires, que ella está haciendo también su doctorado. Así que le vamos a dar la palabra. Su comunicación la ha titulado Los espacios de la divinidad en las beguinas místicas del siglo XIII. Adelante, Carolina. Gracias, Susana, gracias por la invitación. Y bueno, yo voy a ir leyendo un texto. Primero comento que elegí este tema porque bueno, es un tema que para mí ha sido fue muy conmovedor cuando encontré estos textos. El primer texto que leí hace varios años fue el de Margarita Porete, y fue todo un trabajo hecho al margen de estudiar filosofía, porque no conocía en la facultad ninguna de estas autoras ni ninguno de estos textos. Y bueno, como hace tiempo que ya se viene mucha gente en distintos lugares, como acá ha quedado explicitado, se está trabajando en el rescate. Yo estoy pensando en las figuras femeninas, pero pasa con temáticas y con otros autores también. Pero bueno, ya se viene trabajando. Yo intenté armar un recorte de un texto bastante largo, en el que intento ya empezar como a profundizar y analizar el pensamiento, como dar un paso más en relación a estas figuras. Bueno, estas autoras pertenecen a lo que se ha denominado teología vernácula del siglo XIII. Las autoras que voy a trabajar son Jadevik de Amberes, Matilde de Magdeburgo y Margarita Porete. La idea es recorrer el pensamiento de estas místicas desde algunas apreciaciones sobre paisajes geográficos y lugares topográficos y topológicos presentes en sus obras. Y en esto me guié un poco por una idea de Certeau, que entiende la mística como al místico, a la mística como aquel o aquella que no puede parar de caminar, y que con la certidumbre de lo que le falta sabe de cada lugar y cada objeto que no es eso, que no puede residir aquí ni contentarse con eso. El deseo crea un exceso, excede, para y pierde los lugares. La idea es ver algunas de estas imágenes, cómo se repiten con las similitudes, pero también con las diferencias que se dan entre estas tres autoras. Otra cosa también, que aparte de teología vernácula, se han denominado este periodo como mística femenina, inclusive por el lugar de tanta importancia a las mujeres, o como nueva mística. Bueno, son distintas maneras con distintos fundamentos de nombrar. En cuanto a la elección de la temática geográfica, hago un par de referencias. Sigo a conceptualizaciones que entienden el espacio geográfico como una categoría de la imaginación geográfica, es decir, los modos en que creamos sentidos de lugar, visualizamos paisajes y nos movemos en el espacio, nos situamos y establecemos posiciones relativas con otros sujetos y cosas, nos desenvolvemos en la vida social. La imaginación geográfica puede inspirarnos a pensar cómo la idea de superficie geográfica en tanto lugar
funciona como una metáfora. La estética de la cartografía topográfica permite visualizar esa espacialización en la representación de temas tan abstractos como la moral, los sentimientos, las utopías, la propia divinidad. No se trata solo de un recurso gráfico, pues se crea un espacio en el que imaginariamente nos situamos, nos movemos, nos reconocemos y que nos provoca intenciones de desplazamiento como un lugar como un espacio geográfico real. Bueno, voy a comentar nada más ideas centrales, no voy a dar las citas de los textos porque no voy a llegar con el tiempo. Voy a mencionar nomás algunas ideas centrales que hacen al espacio de la divinidad en estas autoras. La primera es Hadevig, se estima que escribió entre 1220 y 1240, bueno, se discute si es ella la primera. Beatriz de Nazaret es la primera autora a escribir en neerlandés medio. De Hadevig se conservan distintos tipos, obras en distintos registros, como cartas, un libro de las visiones y poemas. Yo me voy a centrar en las cartas. En las cartas aparece la idea de la profundidad del alma y la profundidad de la divinidad, que es una profundidad que no tiene fondo, y en esos fondos, sin fondos, se puede producir la unión. Hadevig también habla del camino de amor, esto es algo que aparece en las tres beguinas, la idea de que el amor implica un recorrido de un camino. Aparece la imagen de la lejanía y cercanía del amado, que esto también aparece en las otras autoras, y que naturalmente tiene que ver con elementos de la tradición, podemos pensar la relación con elementos de la tradición contextual en que ellas vivían. La idea del abismo, que la vida en esta tierra es un abismo y es un exilio, y que en este sentido se trata de la imitatio Christi, lo que tenemos que hacer en esta tierra. Parece la idea también de que es necesario que falte todo para poder tenerlo todo. La idea de que el alma amante y el amado se funden en uno. Y bueno, después aparecen otras referencias al un camino de 9 puntos, o otra carta como la que habla de las 12 horas de amor. Hay cartas que son muy extensas y que se las piensan como pequeños tratados teológicos. Otras son más como de consejos o relatos de experiencias. Bueno, este camino que recorre el alma es un camino en el que se sigue el amor a Dios, y que en realidad es un camino a la libertad. En él no se conserva la propia voluntad, sino que se intenta, como decíamos recién, fundirse con él, convertirse en lo que él es. En relación a Matilde de Magdeburgo, se conserva de ella una obra que la habría empezado a escribir en 1250 y la habría terminado sobre el final de sus vidas. Es un libro que se llama La luz que fluye de la divinidad, y que está dividido en 7 libros. Es muy heterogéneo, digamos, en su composición. También incluye cartas, visiones, relatos, consejos, críticas al clero. Muy variado. Y muy variable la extensión de los capítulos. El texto en el libro 1 relata el viaje que hace a la corte el alma amante, y compara el viaje de una doncella a una corte con el camino que tiene que hacer el alma que ama a Dios y quiere unirse con él. Habla de la unión como la unión del agua y el vino. Habla de que cuando esto se produce el alma queda aniquilada y sale de sí misma. Si bien yo creo que lo más pregnante en bueno, hay mucha gente que estudia esto, ¿no? Como que en Matilde de Magdeburgo es mucho más pregnante todo, descripciones que hablan de la sensorialidad y la sensorialidad erótica, más que lo que se refiere al aniquilamiento del alma. Habla de un camino, el camino de amor, que tiene 7 cosas, y ahí menciona el del salto del amor en conocimiento, de en el gozo, del gozo al más allá del entendimiento humano, y de ahí aún más allá. Sin embargo, como decía recién, la imagen, que después de esto incorpora la imagen del lecho de amor, que es una imagen que se repite en la obra en distintas ocasiones. Otras descripciones del espacio,
facilidad divina en Matilde son la descripción de los reinos de los cielos, algo en lo que ella se detiene en varias ocasiones, en el que muchas veces incluye, y que esto me parece importante mencionarlo, las cuestiones paradojales, es algo muy marcado en el pensamiento de la mística en general, pero en Matilde en particular. Y dos cosas más menciono de ella: la idea de Dios presentado como una montaña que centellea dentro de sí, y esto tiene que ver con una idea central, que es toda la lógica del fluir, del centelleo, del flotar, que bueno, ya en el título está implícito, en el título de la obra, y que es central en el pensamiento de esta autora. Y otra referencia que hago es la idea de Dios pensado como esfera, y vuelve a aparecer acá la idea del sin fondo de la divinidad. Bueno, y de Margarita Porret hago unas pequeñas referencias. El texto, El espejo de las almas simples, inicia también con un relato en el que se pone un ejemplo, que una doncella se enamora de un rey que está en un país lejano, y esto se toma como una analogía a lo que le sucede al alma. Escuchó de hablar de un gran rey que es Dios, y que lo siente lejano, y que el libro viene a ayudar, auxiliar en ese sentido, porque es entregado por amor, para que el alma reconozca o sepa el camino que tiene que recorrer. De manera que el texto va a mostrar, especialmente en un capítulo, en el capítulo 118, los 7 estados del alma, que son como 7 momentos, 7 etapas en los que el alma se va transformando para llegar a ser algo que no es ella misma. Lo podemos pensar como es esa referencia que se hace al inicio a que la doncella y el alma están en la lejanía, están en un país extranjero, y que a través de toda esa transformación van a alcanzar el país que les corresponde, que es el país de la libertad, así lo nombra Margarita. En relación a esto, hay todo un desarrollo de lo que podemos llamar una geografía espiritual, porque refiere que el alma es discípula de la deidad, toma asiento en el valle de la humildad y la llanura de la verdad, y reposa en la montaña de amor. Y las almas libres son almas encumbradas en la montaña. Bueno, me parece que, digamos, todos los espacios que se van, las espacialidades que se van generando en los textos, tienen que ver con los procesos de transformación del alma, que busca unirse con la divinidad. Me parece que es una clave de lectura que distinta, y que es muy potente, digamos, en los textos. Y bueno, nada, era eso lo que quería compartir. Gracias. Muchísimas gracias, Carolina, gracias por el tiempo también, y no sé si nos da el para una exposición más, así que mejor, para que no pase como con Nicolás, que no tengamos que cortar la exposición, finalizamos aquí y volvemos a ingresar. Gracias.